Muy buen día, estimados estudiantes. El tema de la clase es trinomio cuadrado perfecto, pero antes de continuar les presento la retroalimentación de la actividad de la clase pasada. Para continuar con la explicación del día de hoy es importante que tengamos en cuenta un elemento y lo vamos a dividir en dos. Este elemento es la raíz cuadrada y lo vamos a ver en coeficientes, es decir, en números, y también lo vamos a ver en variables o partes literales. Si lo miramos en números, recordemos que si le sacamos la raíz cuadrada a un número, son casos específicos donde dicha raíz es entera. Por ejemplo, raíz de 1 es igual al mismo 1. ¿Cuál sería la regla en este caso? Un número que multiplicado por sí mismo me dé el mismo número. Raíz de 4 nos daría 2. 2 por 2 nos daría 4. Raíz de 9 nos daría 3. Y sé que el número multiplicado por el mismo, 3 por 3, nos daría 9. Asimismo con el 16, el 25, el 36, el 49, ¿cierto? El 64, el 81, el 100, 121, etc. ¿Listo? Aquí fácilmente sabemos que la raíz de 16 es 4, 4 por 4 16, raíz de 25 es 5, 5 por 5 25, raíz de 36 es 6, 6 por 6 36, raíz de 49 es igual a 7, 7 por 7 49, raíz de 64 es 8, 8 por 8 64, raíz de 81 es 9, 9 por 9 81, raíz de 100 es 10, 10 por 10 100, y raíz de 11 nos daría, perdón, raíz de 121 nos daría 11 por 11, 121. Entonces, digamos que como estamos tomando raíces enteras, estos son como los números principales, aunque pueden ser mucho mayores a 121. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, para mirar la parte literal es importante que recordemos una propiedad de la potencia, donde decía que la multiplicación, por ejemplo, de dos potencias, x al cuadrado por x al cuadrado, es igual a dejar la misma base que va a ser x y sumar los exponentes. Entonces podemos decir, por ejemplo, que la raíz de x elevado a la 4 va a ser x elevado a la 2. Entonces siempre que tengamos una parte literal par, es decir, x al cuadrado, x a la 4, x a la 6, x a la 8, x a la 10, x a la 12, a la 14, etc. Siempre que le tengamos que sacar una raíz a una parte literal, sabemos que la base puede ser cualquier letra, una X, una Y, una A, una Z, etc. Va a ser igual a dejar la misma base y dividir el exponente en 2. 2 dividido en 2 nos daría 1. X por X nos va a dar X al cuadrado. Dejamos la misma base que va a ser X. 4 dividido en 2 nos da 2. Si sumo los exponentes, 2 más 2 nos va a dar 4. X elevado a la 6, su raíz va a ser x elevado a la 3, 3 más 3 nos va a dar 6, por lo tanto del 8 va a ser 4, del 10 va a ser 5, del 12 va a ser 6, del 14 va a ser 7, etc. ¿Listo? Esto es como los saberes previos que tenemos que tener para nuestro caso de trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, si nos fijamos en el nombre de este tipo de factorización, se llama trinomio cuadrado perfecto. Trinomio porque vamos a tener tres diferentes términos en un mismo polinomio. Cuadrado porque el primer término va a tener como exponente 2 o va a estar elevado al cuadrado. Entonces, van a ser polinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c.
Si nos damos cuenta, es el mismo caso de la clase pasada, pero el hecho de que sea perfecto solo se puede cumplir en cierto tipo de casos, teniendo en cuenta lo que vimos en los saberes previos. Y adicionalmente nos damos cuenta que sigue siendo un polinomio completo y un polinomio ordenado, es decir, empieza en x al cuadrado, x a la 1 y x a la 0, o este va a ser el término independiente de la variable x. Ya vamos a explicar eso. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un caso en particular. Vamos a tener x al cuadrado más 4x más 4. Lo primero que tendríamos que verificar es que efectivamente sea un trinomio cuadrado perfecto. Para ello, le vamos a sacar raíz tanto al primer término como al tercer término. Recordemos que esta es una parte literal. Entonces, es dejar la misma base y dividir el exponente en 2. 2 dividido en 2 me daría 1. Me quedaría elevado a 1, o sea, me quedaría la misma x. Y esto es un coeficiente o es un número, entonces necesariamente tengo que buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé 4. Ese número sería el número 2. Para verificar que sea un trinomio cuadrado perfecto, siempre tengo que multiplicar por 2. Este 2 siempre va a estar. La raíz del primer término, que sería x, y la raíz del tercer término, que sería 2. 2 por 2 me daría 4 y la letra X. En el caso donde esta respuesta sea igual a esta, quiere decir que es un trinomio cuadrado perfecto. Y la solución de este tipo de ejercicios es tomar los dos raíces, tanto del primer término como el tercero, es decir, X y 2. ¿Y qué signo voy a escoger? El del segundo término. Como aquí es positivo, nuestra operación también va a ser positiva. Importante que como es un caso de factorización, debe ser un tipo de multiplicación. Recordemos que cuando yo elevo al cuadrado, es lo mismo que yo tener dos factores iguales. Es decir, x más 2 multiplicado por x más 2. Y que para verificarlo simplemente tendría que multiplicar término a término. X por x nos daría x al cuadrado. X por 2 nos daría 2x. 2 por x nos daría 2x. Y 2 por 2 nos daría 4. Reúno términos semejantes. Me quedaría x al cuadrado, ¿cierto? 2x más 2x, 2 manzanitas más 2 manzanitas, me darían 4 manzanitas y me quedaría el término independiente. Nos damos cuenta que en la comprobación nos daría nuestro primer ejercicio o el producto inicial que nos dan en este ejemplo. Listo, aquí vamos a tener otro tipo de ejemplo. Si nos damos cuenta, aquí tenemos variable x y variable y. Importante que tengan en cuenta que nos vamos a confiar, o mejor dicho aún, nos vamos a guiar de la primera variable. Podría decir que lo que está elevado al cuadrado sería x a la 2 elevado a la 2, ¿cierto? Aquí tendría el término de x solito porque tendría x a la 2. Y aquí como tengo y a la 8, pues sería como mi término independiente. Independiente en cuanto a que no tiene la letra x. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a sacar raíz al primer y al tercer término. Entonces, recordemos que si aquí tenemos una parte literal, dejamos la misma base que va a ser x y dividimos el exponente entre 2. 4 dividido en 2 nos daría 2. Hago lo mismo con el tercer término, dejo la misma base y divido el exponente entre 2. 8 dividido en 2 nos daría 4. Nos falta comprobar. Recordemos que siempre se tiene que multiplicar en 2 cada una de las raíces. Entonces, multiplicamos por 2 el x al cuadrado por el y a la 4. Como no tengo más coeficientes, el resultado sería 2 x al cuadrado y a la 4. Cuando esto sea igual a mi segundo término,
Sabemos que eso sería un trinomio cuadrado perfecto. Entonces podemos pasar a resolver. Siempre el resultado se va a escribir en forma de potencia. Entonces, donde el primer término va a ser la raíz del primer término, x al cuadrado. El signo siempre va a ser el signo del segundo término, en este caso negativo. Y posteriormente pongo la raíz del tercer término, que sería y a la 4. Esto elevado a la 2. Recordemos que cuando tenemos una potencia es lo que tengo dentro del paréntesis multiplicado por el mismo las veces que me indique el exponente. Entonces sería x al cuadrado menos y a la 4 por x al cuadrado menos y a la 4. Asimismo nos quedaría x al cuadrado por x al cuadrado. Vamos a tener x a la 4, x al cuadrado por menos y a la 4 me quedaría menos x al cuadrado menos y a la 4. Menos y a la 4 por x al cuadrado me quedaría exactamente lo mismo, menos x al cuadrado y a la 4. Y menos y a la 4 por menos y a la 4, menos por menos nos daría más. Dejo la misma base y sumo los exponentes, 4 y 4 me va a dar 8, ¿cierto? Reúno términos semejantes y el resultado me quedaría x al cuadrado menos 2x al cuadrado y a la 4, estos dos términos los reúno, y más y elevado a la 8. Si nos damos cuenta, obtuvimos en la comprobación el resultado igual al producto inicial. Entonces digamos que esta factorización que hemos realizado estaría bien hecha. Para nuestro último ejemplo de la clase nos vamos a dar cuenta que tenemos este ejemplo donde nos vamos a guiar de la variable x. Aquí va a estar x al cuadrado, aquí va a estar x a la 1 y x a la 0, es decir, no hay presencia de la letra x. ¿Listo? Vamos a sacar raíz del primer término y del tercer término. Si nos damos cuenta, hay mezcla de coeficiente y parte literal. Entonces primero le sacaría raíz al coeficiente, en este caso 9. Como tenemos el número 9, aquí nos daría 3, porque 3 por 3 efectivamente nos da 9. Y de la parte literal dejo la misma base y divido el exponente en 2. 2 dividido en 2 me daría 1. Hago lo mismo con el tercer término. Busco la raíz cuadrada de 16. Eso sería el número 4, porque 4 por 4, 16. Y adicionalmente le saco raíz cuadrada a la parte literal, donde dejo la misma base y divido el exponente entre 2. 2 dividido en 2 me daría 1. Tenemos que comprobar, entonces recordemos que el 2 siempre está presente y ese 2 va a estar multiplicado a su vez por las dos raíces, es decir, por 3x y 4y. Podemos multiplicar, por ejemplo, en este caso primero lo que está en el paréntesis. 3 por 4 nos daría 12xy. Y esto sigue estando multiplicado por 2, que aún no lo hemos realizado. 2 por 12 nos daría 24. Se mantienen las mismas variables xy. Nos damos cuenta que efectivamente nuestro segundo término es igual al resultado que obtuvimos, lo que nos da a entender que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Asimismo, entonces ya podemos hacer la factorización correspondiente. Recordemos que el resultado sería igual a un factor que está elevado al cuadrado. Es decir, vamos a tener las raíces, que va a ser 3x, y recordemos el signo del segundo término menos la raíz del tercer término, 4y. Lo podemos resolver. Aquí voy a sacar una flechita para que me quede mejor escrito. Entonces, recordemos que esta potencia vamos a tener lo que está dentro del paréntesis va a ser la base y el 2 va a ser nuestro exponente, lo que hace que la base se multiplique por sí misma dos veces, donde tendríamos 3x por 3x nos daría 9x al cuadrado.
3x por menos 4y tendríamos menos 12xy. Menos 4y por 3x nos daría menos 12xy. Y menos 4y por menos 4y nos daría más 16y al cuadrado. Al reunir términos semejantes, que serían estos dos, menos 12xy más menos 12xy nos daría menos 24xy. Y al comprobar, que es este ejercicio que estamos realizando acá, nos damos cuenta que nos da el producto inicial, que es la forma de factorizar correctamente un producto. Quedo atenta a sus comentarios. Les recuerdo que la actividad del día de hoy les va a aparecer por BPS en el mensaje de instrucciones, y asimismo los invito a la clase sincrónica del día de hoy, asimismo al uso del foro para complementar la explicación. Que tengan un excelente día.